Tenemos otra foto de Jimin rubio en mejor calidad. Se ve completamente hermoso. Miren incluso cómo su piel brilla. Este hombre es perfecto en todos los sentidos. Miren, hay una situación de la cual nos han estado preguntando bastante en los últimos días y que está generando mucha preocupación en varias partes del fandom. Y es el tema de una persona que es fan del Taekook y que ha estado lanzando amenazas muy serias contra la vida de Jimin. Mucha gente anda diciendo que no es cierto, que todo es invento, que son rumores para crear odio, pero también hay un grupo bastante grande de fans que están genuinamente preocupados por lo que está pasando, porque no es la primera vez que ocurre algo de este estilo. Entonces, empecemos aclarando. Sí, es cierto que la persona que estuvo amenazando es fan del Taekook. Y también es cierto que dentro de su propio mensaje de amenaza, ella misma escribió que quería hacerle daño a Jimin, porque, según su lógica distorsionada, Jimin interfiere en la relación entre Jungkook y Taehyung. Una relación que obviamente no existe en la vida real, que solamente existe en su cabeza, que se alimenta de edits manipulados, de teorías inventadas y de interpretaciones sacadas de contexto. Y ojo, este no es un caso aislado. No es la primera vez que alguien que es fan del Taekooker expresa intenciones de odio o incluso de violencia hacia Jimin. Recordemos aquel momento cuando se grabó Are You Sure? Que ya en esa ocasión hubo una fan japonesa que también decía que quería hacerle daño a Jimin solo por ser fan del Taekook. Y lo peor del caso es que esa persona ni siquiera era una cualquiera en redes, sino que trabajaba en el restaurante al que Jimin y Jungkook fueron a comer mientras grababan. Eso demuestra lo peligroso que puede ser tener a gente así de obsesionada tan cerca de ellos, en un espacio donde no deberían estar expuestos a nada de eso. Ese episodio fue un llamado de atención gigante, pero parece que a nadie le importa, porque aquí estamos otra vez, enfrentando una situación igual de seria. Lo más preocupante es que no se trata solamente de la persona individual que lanza la amenaza, sino también de cómo reacciona el fandom de este ship. Porque en vez de condenar la actitud, en vez de decir claramente que está mal amenazar la vida de un miembro, lo que hacen es justificar, minimizar y en algunos casos hasta apoyar. Y cuando no les queda de otra, su excusa favorita es decir que en realidad los que hacen esas cosas no son Taekookers de verdad, que son fans de Jimin disfrazados de Taekookers para generar odio contra ellos. Esa narrativa la usan siempre, como si fuera una carta de salida rápida para no asumir ninguna responsabilidad. Pero la realidad es que este tipo de comportamiento no es un caso aislado. Se repite demasiado seguido dentro de ese fandom. Es un patrón que ya todos hemos visto y que no se puede tapar con un "no era real". Y aquí viene la parte más indignante. No es la primera vez que Jimin recibe amenazas de este estilo. No es la primera vez que lo atacan directamente. Y aún así, la empresa sigue sin hacer absolutamente nada. Siempre que los fans levantamos la voz pidiendo más respeto, más cuidado, más seguridad hacia Jimin, nos dicen que exageramos, que hacemos drama, que estamos inventando. Pero cuando suceden estas situaciones tan graves, cuando hay pruebas de que realmente existen amenazas, la reacción de la empresa y de muchos sectores del fandom es quedarse callados. Esa indiferencia es lo que más duele. Y lo irónico es que esas mismas cuentas que hace poco se dedicaron a difundir un comunicado falso, supuestamente como si fueran OT7, ahora no dicen absolutamente nada sobre esto. No dan visibilidad a este problema, no lo mencionan, no le dan la importancia que merece. ¿Por qué? Porque, como lo he repetido 1000 veces y lo seguiré repitiendo aunque incomode, la mayoría del fandom de BTS en redes son Taekookers.
Y como son mayoría, solo amplifican lo que a ellos les conviene, lo que valida su ship. Cuando el problema involucra a Jimin, cuando el problema pone en evidencia la toxicidad dentro de su grupo, se hacen los ciegos, se hacen los mudos, desaparecen. Y la verdad es que esas personas no tienen amor real por nadie, ni siquiera por Taehyung o por Jungkook, a quienes dicen amar con tanta pasión. Porque si realmente los amaran, no estarían constantemente insultando y denigrando a Jungkook, llamándolo cobarde, manipulable, mal novio, simplemente porque según ellas, solo Taehyung pone de su parte en la relación. Y tampoco respetan a Taehyung, porque cuando Taehyung lanza música, cuando Taehyung necesita apoyo real para sus proyectos, no están ahí. Solo aparecen cuando pueden relacionarlo con Jungkook, solo existen para alimentar el ship. Entonces queda claro, no los ven como artistas, no los ven como personas, ni siquiera los ven como seres humanos que merecen respeto. Para ellas todo se reduce al ship, todo se reduce a la fantasía que se inventaron. Y dentro de esa fantasía, Jimin siempre es el obstáculo. Jimin es el enemigo a eliminar, porque su cercanía genuina e íntima con Jungkook derrumba todas sus teorías inventadas. Por eso lo atacan, por eso lo odian, por eso desean que desaparezca. No es un odio casual, es un odio que se ha repetido tantas veces que ya es imposible decir que son casos aislados. En conclusión, lo más grave de todo esto no es solo que existan esas personas con pensamientos y actitudes peligrosas, sino que un sector enorme del fandom las justifica, las respalda o, en el mejor de los casos, simplemente guarda silencio para no quedar mal. Y mientras tanto, Jimin sigue siendo el blanco de odio, de amenazas y de indiferencia. Y lo que da más impotencia es que la empresa, que debería protegerlo, nunca toma medidas reales. Nos hacen sentir como exagerados, pero la verdad es que lo que pedimos es lo mínimo: respeto y seguridad para alguien que no merece cargar con todo este odio irracional solo por existir y por tener una conexión bonita y especial con Jungkook. Esa es la realidad, nos guste o no. Lamentablemente, Jimin no logró ganar en la votación. ¿Me sorprende? Claramente no. Desde lo que ocurrió con aquella persona que generó un gran escándalo, era evidente que muchos votos se iban a perder, ya sea porque el impacto de la controversia desanimó a algunos o porque muchos seguidores se dejaron llevar más por los rumores que por el verdadero propósito: votar. Desde el primer momento lo señalé, toda esta situación parecía un sabotaje. Pero no importa, porque Jimin siempre será un ganador para quienes lo apoyamos. Y lo que debemos hacer ahora es continuar impulsando sus números para que sigan creciendo. En este contexto, muchos están preguntando sobre la posibilidad de un supuesto cambio de resultados en las premiaciones. Hay que aclarar que tanto los VMAs, Video Music Awards, American Music Awards, incluyen en sus cláusulas que los patrocinadores tienen la facultad de modificar el ganador, incluso cuando no haya obtenido la mayor cantidad de votos, si consideran que es conveniente para la premiación. Esta situación resta transparencia y credibilidad a dichos premios, ya que las empresas pueden ejercer influencia e incluso pagar para favorecer a ciertos artistas. Es por eso que con el paso del tiempo, los VMAs y los AMAs han dejado de tener la misma seriedad y respeto que poseían antes. En contraste, los BBMAs, Billboard Music Awards, son diferentes. A diferencia de otros premios, los BBMAs no se deciden por votaciones manipulables ni por la intervención de patrocinadores, sino por resultados concretos. Los números que los artistas obtienen en Billboard, sus récords en ventas, reproducciones y desempeño en las listas. Esto los convierte en unos de los premios más justos y transparentes de la industria, ya que únicamente dependen del rendimiento real de la música. Por eso, obtener nominaciones en los BBMAs es extremadamente difícil,
No se pueden comprar ni negociar, dependen únicamente del impacto auténtico de un artista. Y aún así, Jimin se ha consolidado como el segundo solista de K-pop más nominado en la historia de estos premios, solo detrás de Psy. Actualmente, además, está aspirando a otra nominación, lo cual es un logro enorme considerando la competencia y la exigencia de estas categorías. Por eso, lo que realmente debemos hacer como fandom es seguir fortaleciendo sus números, aumentar la compra de su álbum físico, adquirir vinilos y, sobre todo, incrementar sus reproducciones en las plataformas de streaming. Ese es el camino para asegurar que su talento y su esfuerzo sean reconocidos en escenarios donde la transparencia sí existe.